Me llamo Clara y tengo 28 años. Ese día lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Un segundo estaba caminando con normalidad y al siguiente, mi cuerpo dejó de responder de la cintura hacia abajo. En el suelo, inmóvil, escuchaba la risa cruel de mi hermano Héctor, que celebraba su broma como si fuera una gracia inocente. Y lo que más me dolió no fue el golpe, ni el miedo, sino oír a mi padre, Ramón, gritarme que me levantara, y a mi madre, Isabel, acusarme de arruinar la fiesta de cumpleaños de mi hermano. Ellos no sabían que aquel desprecio se convertiría pronto en un delito. Esta es la historia de cómo la traición de mi propia familia cambió mi vida para siempre. Crecer en la casa de los Morales nunca fue fácil. Desde fuera parecíamos la familia perfecta. Una vivienda cómoda en las afueras de Madrid, un padre contable de éxito, una madre dedicada y sonriente, y dos hijos que, al menos en apariencia, cumplían con todas las expectativas. Pero detrás de esas paredes reinaba un ambiente helado, lleno de favoritismos y silencios incómodos. Mi padre era un hombre alto, serio, incapaz de mostrar ternura. Repetía siempre la misma frase. El dolor es debilidad que se va del cuerpo. Para él, llorar o quejarse era vergonzoso. Creció en una familia militar y transmitió esa rigidez como si fuera una ley. Mi hermano Héctor, 3 años mayor que yo, absorbió esas ideas desde pequeño. Era el hijo dorado, el que nunca hacía nada mal. Yo, en cambio, era la débil, la exagerada, la que siempre dramatizaba. Recuerdo una escena muy clara. Yo tenía 7 años y Héctor 10. Me empujó de la bicicleta y me rompí la muñeca. Entre lágrimas, le conté a mis padres lo que había pasado, pero Héctor dijo que me caí sola por torpe. Ellos le creyeron sin dudar. En el hospital, mientras me ponían la escayola, mi padre me sermoneaba sobre lo importante que era ser más cuidadosa y mi madre suspiraba preocupada por las facturas médicas. Nadie pensó que mi hermano pudiera haber mentido. Ese patrón se repitió durante toda mi infancia. Cuando tenía 12, Héctor me encerró en el sótano durante una tormenta, sabiendo que me aterraba la oscuridad. Pasé horas gritando hasta que logré salir. Cuando conté la historia, mis padres me acusaron de inventarlo para llamar la atención. A los 16, sabotearon mi proyecto de ciencias la noche antes de presentarlo. Suspendí y mi padre solo comentó que me faltaba organización. Con el tiempo, aprendí a guardar distancia. A los 18 me fui a estudiar a otra ciudad y me prometí no depender de ellos nunca más. Estudié magisterio y conseguí trabajo como maestra de primaria. Encontré amigos que sí se preocupaban por mí y comencé terapia para curar las heridas invisibles que me había dejado aquella infancia. Pero por mucho que quisiera, cortar todos los lazos familiares resultaba imposible. Siempre había un sentimiento de culpa que me arrastraba de vuelta, como si tuviera la obligación de seguir perteneciendo a ese núcleo que tanto daño me había hecho. Por eso, cuando mi madre me llamó para insistir en que asistiera al cumpleaños número 31 de Héctor, acepté con cierta resignación. Habían pasado meses sin verlos, y en el fondo mantenía la ingenua esperanza de que las cosas fueran distintas. «Le hará ilusión verte», me dijo Isabel. Yo dudaba de que a mi hermano le importara lo más mínimo, pero me quedé sin excusas. Me explicó que habría barbacoa, que mi padre había estrenado una terraza nueva junto a la piscina y que estarían todos los amigos de Héctor. El simple pensamiento me revolvía el estómago, pero al final respondí, «Está bien, iré». Decidí reservar habitación en un hotel cercano. Ya no podía soportar la idea de dormir en mi antiguo cuarto, rodeada de recuerdos que me pesaban como cadenas. Escogí una ropa que pudiera pasar el estricto filtro de mi padre. Unos vaqueros oscuros, una blusa azul y unos zapatos planos. Quería estar cómoda, pero también evitar comentarios hirientes sobre mi aspecto. Durante el viaje de 2 horas hasta la casa, repetía los ejercicios de respiración que me había enseñado mi terapeuta. Inhalar profundo, visualizar un lugar seguro, recordarme que ahora era adulta y tenía derecho a irme en cualquier momento si las cosas se volvían insoportables. Llegué puntual a las 2 de la tarde. Lo hice a propósito. Entrar justo cuando empezaba la fiesta me permitiría esconderme entre la multitud y evitar conversaciones incómodas. El jardín estaba lleno de coches caros, propiedad de los amigos de Héctor, muchos de los cuales también habían participado en sus bromas crueles en mi infancia. Mi madre me recibió con un beso rápido en el aire y una mirada de arriba abajo. No dijo nada, pero entendí que mi ropa apenas había pasado la inspección. «Clara, qué bien que viniste.
Todos están fuera, comentó, señalando el jardín. Avanzamos por el salón y vi montones de regalos lujosos. Un set de palos de golf, ropa de marca y la foto de una moto acuática que mis padres habían comprado para Héctor. Sentí un nudo en la garganta. Para mi cumpleaños número 30, apenas 6 meses antes, me habían enviado una tarjeta de regalo con una cantidad simbólica. Salí con mi madre hacia la terraza. Había unas 30 personas riendo, bebiendo cerveza y tomando el sol alrededor de la piscina. Mi padre estaba en la parrilla, orgulloso, como un general en su trinchera. Héctor, en el centro de todo, contaba historias exageradas a su grupo de amigos. Al verme, se separó del círculo y se acercó con una sonrisa cargada de ironía. «Vaya, mi hermanita decidió honrarnos con su presencia», dijo en tono burlón, dándome un abrazo demasiado fuerte, como si quisiera recordarme su poder. «¡Feliz cumpleaños, Héctor!», respondí, liberándome lo antes posible. Él se rió y me señaló la nueva terraza. Papá gastó 20,000 euros en la madera brasileña, solo lo mejor para esta casa. Su comentario llevaba implícita la comparación. Todo para él, nada para mí. Intenté mantenerme al margen, charlando con algunas parejas que parecían tan incómodas como yo, con el ambiente ruidoso. Pero a medida que pasaba la tarde y corría el alcohol, los chistes de Héctor se volvieron más pesados. Empezó a recordar bromas crueles del pasado, como cuando me hicieron creer que el perro del vecino tenía rabia y yo no quise salir durante una semana. Sus amigos se desternillaban de risa. Otro mencionó la vez que cambiaron mi champú por crema depilatoria. Yo tenía 14 y tuve que llevar gorros al colegio hasta que el cabello me volvió a crecer. Mis padres, entonces, me habían acusado de exagerada. Sentí la cara arder. Decidí marcharme antes de perder la calma. Fui hacia la puerta del salón para recoger mi bolso, pero Héctor me interceptó tambaleándose, claramente borracho. «¿Ya te vas? La fiesta apenas empieza», dijo con una sonrisa torcida. Le respondí con firmeza que tenía un viaje largo de regreso. Él insistió. «Anda, toma algo con nosotros, no seas aguafiestas». Intenté esquivarlo, pero se cruzó en mi camino. «Siempre tan seria, Clara, nunca cambiarás». Lo dejé atrás y caminé hacia la casa. Tenía que pasar por una parte nueva de la terraza. En cuanto pisé la madera, noté algo extraño. El suelo estaba resbaladizo, demasiado. Bajé la vista y vi un brillo sospechoso sobre las tablas. No tuve tiempo de reaccionar. Mi pie se deslizó bruscamente y perdí el equilibrio. Todo ocurrió en cámara lenta. Mis brazos se agitaron buscando apoyo, pero el suelo estaba impregnado de una sustancia aceitosa. Sentí el impacto brutal en la espalda baja y la cabeza al golpear contra el borde de cemento de la piscina. Un dolor eléctrico me atravesó la columna y después... nada. Silencio en mis piernas como si dejaran de existir. ¡Ayuda!, grité con voz ahogada, incapaz de respirar bien. «No siento las piernas. Por favor, ayúdenme». El primero en aparecer fue Héctor. Se inclinó sobre mí y, para mi horror, estaba sonriendo. «Vaya caída, hermana. Siempre tan dramática», comentó, y sus amigos rieron. Intenté mover las piernas, pero no respondían. Las lágrimas corrían por mi rostro. «Héctor, hablo en serio. No puedo moverme. Llama a una ambulancia». Él puso los ojos en blanco. «Vamos, levántate. Estás haciendo el ridículo». Intenté incorporarme, pero era imposible. El dolor me ahogaba y la desesperación crecía. «Mamá, papá, por favor, no puedo moverme», supliqué cuando los vi acercarse. Mi padre, molesto, me gritó. «Por Dios, Clara, deja de montar un espectáculo. La terraza es segura. La instaló un profesional. Camina y ya está». Mi madre se inclinó a mi lado, susurrándome con rabia. «Basta, Clara. Siempre has tenido celos de tu hermano. Estás arruinando su fiesta con tus numeritos». En ese momento, supe que estaba sola. El dolor se intensificaba. Mi cabeza latía con violencia y un frío extraño me recorría el cuerpo. Miré alrededor buscando compasión, pero solo vi incomodidad y miradas de burla. Mientras mis fuerzas se apagaban, un pensamiento me atravesó con claridad. Aquel desprecio no quedaría impune. Y entonces, entre las voces confusas, escuché a una mujer firme. «Soy enfermera, déjenme pasar». «Soy enfermera, déjenme pasar», dijo una voz firme entre la multitud. La gente se abrió y apareció una mujer de mirada clara y manos seguras. Se arrodilló junto a mí y tomó mi muñeca para revisar el pulso. «Hola, soy Lucía. Trabajo en urgencias en el Hospital General de Madrid. Necesito que me escuches y que no intentes moverte.
¿Puedes decirme tu nombre? Clara, susurré con esfuerzo. Tenía frío a pesar del sol abrasador. Muy bien, Clara. Quédate quieta. Voy a comprobar la sensibilidad en tus piernas. Presionó con suavidad diferentes puntos de mis piernas. ¿Notas esto? No. Nada. Asentía con gesto grave, pero me hablaba con voz tranquila. De acuerdo, intentemos mover los dedos de los pies. Lo intenté, concentrándome con todas mis fuerzas, pero no hubo reacción. Lucía miró alrededor con seriedad. Hay signos de lesión medular. Necesita una ambulancia ahora mismo. Mi madre apareció de repente, con los brazos cruzados y gesto de fastidio. No es necesario tanto drama. Siempre ha sido así. Exagerada. Se levantará en un rato. Lucía la fulminó con la mirada. Señora, moverla podría dejarla paralítica para siempre. No me importa lo que opinen. Voy a llamar al 112. Sacó su teléfono y empezó a dar datos con calma profesional. Yo apenas podía respirar. Mi padre, que había vuelto a la barbacoa como si nada, regresó alterado. ¿Qué pasa con una ambulancia? ¡Esto es ridículo! Su hija puede haber sufrido una lesión grave en la columna, explicó Lucía sin perder firmeza. ¡No se la puede mover! El rostro de Ramón palideció por primera vez. Se giró hacia la terraza y murmuró. ¡Imposible! La madera es nueva, perfectamente instalada. Lucía pasó los dedos por el suelo brillante, luego los frotó y mostró un gesto de indignación. ¡Esto no es agua! ¡Parece aceite! Todos miraron a Héctor, que tambaleaba con el vaso en la mano. Se puso rojo y luego blanco como la cal. «Era solo una broma», murmuró. «Usé un poco de aceite del garaje. Solo quería que resbalara un poco, que cayera en la piscina. No pensé que pasaría esto». El silencio cayó como un peso insoportable. Yo, en el suelo, comprendí que aquello no era un accidente. Era la culminación de años de crueldad. Las sirenas de la ambulancia rompieron el aire. El sonido se acercaba cada vez más hasta que 3 sanitarios entraron al jardín con una camilla. La líder, una mujer de gesto decidido llamada Andrea, se arrodilló a mi lado. «Hola, Clara, soy Andrea, técnica en emergencias. Vamos a cuidarte. ¿Dónde sientes más dolor?» «En la espalda y la cabeza. No siento nada de la cintura hacia abajo». Andrea asintió con compasión. «Vamos a ponerte un collarín y a trasladarte con mucho cuidado a una tabla rígida. No intentes ayudarnos. Quédate inmóvil». Mientras preparaban el material, Andrea preguntó a Lucía. ¿El suelo estaba resbaladizo de forma natural? «No. Encontré restos de aceite. Su hermano lo admitió», respondió Lucía. Andrea levantó la mirada y vio a Héctor. «¿Es cierto?» Él bajó la cabeza. «Era una broma. No pensé que...» Andrea no perdió tiempo. «Compañeros, documentad la zona. Necesito fotos y muestras». Uno de los sanitarios sacó una cámara pequeña y empezó a recoger pruebas. Con movimientos sincronizados colocaron el collarín en mi cuello y a la cuenta de 3 me giraron con precisión sobre la tabla. El dolor fue insoportable y grité, pero ellos me tranquilizaron. «Lo estás haciendo muy bien, Clara. Aguanta un poco más», me aseguraron con correas y me subieron a la camilla. Andrea colocó una mascarilla de oxígeno y me cogió la mano. «Tu tensión está baja y el pulso acelerado. Vamos a ponerte suero y medicación para el dolor. Estás en buenas manos», escuché a mi madre preguntar con voz temblorosa. «¿De verdad es tan grave?» Andrea respondió con frialdad. «Su hija presenta signos de paraplegia. Cada minuto es vital». Cuando me sacaban del jardín, vi la última imagen de mi familia. Mi padre discutiendo con un sanitario, mi madre nerviosa arreglándose el cabello y mi hermano inmóvil, con los ojos vacíos. Detrás de ellos, un coche de policía se detenía frente a la casa con las luces encendidas. El mundo se desvaneció mientras la medicación hacía efecto. Desperté entre pitidos rítmicos y olor a desinfectante. Una enfermera ajustaba una máquina. «Bienvenida de nuevo, Clara», dijo con una sonrisa suave. «Soy Martín, enfermero del Hospital General. Has estado entrando y saliendo de la conciencia durante 12 horas. Intenté mover las piernas, pero seguían muertas». «¿Qué me pasa?», pregunté con un hilo de voz. Martín me ofreció agua con pajita. «Espera al médico, ella te explicará todo». A los pocos minutos entró una mujer de bata blanca, cabello recogido con canas distinguidas. «Buenos días, Clara. Soy la doctora Valdés, neurocirujana a cargo de tu caso. ¿Cómo te sientes?» «Asustada. Y con dolor. No puedo mover las piernas.
Se sentó junto a mí y me mostró imágenes de una resonancia. Sufriste una lesión medular incompleta en la vértebra T12L1, en la zona baja de la espalda. 2 vértebras se fracturaron y comprimieron la médula. Operamos de urgencia para retirar fragmentos y estabilizar la columna con placas y tornillos. ¿Volveré a caminar?, pregunté con voz quebrada. La doctora respiró hondo. No puedo darte una respuesta definitiva. Las lesiones medulares son complejas. Lo positivo es que la tuya no fue completa. Eso aumenta las posibilidades de recuperación parcial. Habrá que esperar a ver cuánto puedes recuperar con rehabilitación. Las lágrimas me nublaron la vista. Entré en esa fiesta como una mujer sana de 28 años y salía con una discapacidad que podía acompañarme toda la vida. La doctora continuó. Hay otro asunto. La policía quiere hablar contigo sobre las circunstancias del accidente. Tu hermano admitió lo del aceite y hubo un retraso en llamar a la ambulancia. Eso agrava las consecuencias. Asentí débilmente. Quiero hablar con ellos. Martín me acomodó entre cojines y poco después entraron 2 mujeres de uniforme. La inspectora Molina y la oficial Rivera. Señorita Morales, comenzó Molina con voz grave pero comprensiva. Sabemos que no es fácil, pero necesitamos que nos cuente lo que pasó. Narré lo sucedido, cómo Héctor bloqueó mi salida, cómo pisé el suelo engrasado, el golpe brutal y, lo peor, la reacción de mis padres diciéndome que fingía. Rivera tomó notas rápidas. ¿Confirmas que tu hermano reconoció haber puesto aceite? Sí, dijo que era una broma, pero yo lo escuché. Las 2 se miraron con seriedad. Gracias por tu testimonio. Ya tenemos pruebas físicas recogidas por los sanitarios. Tu hermano fue detenido anoche por delito de imprudencia grave con resultado de lesiones. Tus padres están bajo investigación por negligencia al no prestarte auxilio inmediato. Me quedé helada. Nunca imaginé que mi familia pudiera terminar ante la justicia. ¿Irán a la cárcel? Eso lo decidirá el juez, respondió Molina. Pero las pruebas son sólidas. Cuando se marcharon, me quedé mirando el techo, sintiendo que mi vida entera se había fracturado igual que mis vértebras. No solo había perdido movilidad, también la ilusión de tener padres que alguna vez me cuidarían. Esa noche lloré como nunca. Lloré por mi cuerpo roto, por la niña que siempre buscó cariño en una casa fría, por la adulta que aún esperaba un gesto de apoyo. Pero en medio del llanto apareció un pensamiento distinto. Al fin, alguien creía en mi dolor. No estaba loca. No estaba exagerando. Por primera vez, mi sufrimiento era reconocido. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y pequeños avances. Cada mañana venía Martina a animarme, y cada tarde la doctora Valdés me hablaba con claridad, sin falsas esperanzas. Con rehabilitación intensiva podremos ver qué funciones se recuperan, repetía. Una tarde llegó un trabajador social, Sergio, que me explicó con calma. Cuando te estabilices, tendrás que ir a un centro de rehabilitación especializado. Allí aprenderás a adaptarte y trabajarás con fisioterapeutas. También te ayudaremos con temas legales y económicos. Yo apenas podía procesar tanto. Pensaba en mi colegio, en mis alumnos, en las escaleras de mi piso. Todo parecía derrumbarse. No recibí llamadas de mis padres ni de mi hermano. Silencio absoluto. Era como si ya no existiera para ellos, pero mis compañeros de trabajo empezaron a organizarse para visitarme y traerme cosas que necesitaba. Por primera vez sentí lo que era tener una familia elegida. Un amanecer, mientras miraba la ventana del hospital y escuchaba los ruidos de la ciudad despertar, me hice una promesa. Tal vez no pudiera recuperar mis piernas pronto, tal vez nunca al 100%, pero no permitiría que la crueldad de mi familia definiera mi final. Y con ese pensamiento comenzó mi largo camino de reconstrucción. El tercer día en el hospital me desperté con un dolor punzante en la espalda, pero también con una decisión más clara que nunca. No me dejaría vencer. Mi cuerpo estaba roto, sí, pero mi voluntad seguía intacta. La doctora Valdés vino temprano a revisar mi evolución. Los signos neurológicos son estables, Clara. Eso es positivo, pero necesitamos iniciar la rehabilitación cuanto antes. Asentí, aunque sentía miedo. ¿Y si no logro nada? Cada pequeño avance cuenta, respondió con serenidad. Aunque sea mover un dedo del pie, será un paso hacia tu recuperación. El proceso es largo, pero no estarás sola. Después de que se marchara, llegó el trabajador social Sergio con una carpeta llena de papeles. Se sentó frente a mí y me explicó: tu estancia aquí será de unas semanas más, pero luego tendrás que trasladarte a un centro especializado en lesiones medulares. Ya he contactado con uno de los mejores de la ciudad. Allí tendrás fisioterapia,
terapia ocupacional y apoyo psicológico. ¿Y el dinero?, pregunté, con la voz quebrada. Soy maestra, vivo sola, y ahora no sé cómo voy a pagar todo esto. Sergio me miró con compasión. Tu caso tiene una vía legal. La fiscalía ha abierto procedimiento contra tu hermano y tus padres. Además, puedes iniciar una demanda civil para cubrir gastos médicos, adaptación de vivienda y pérdida de ingresos. Me quedé callada. Nunca imaginé que la palabra demanda se aplicaría a mi propia familia. Ese mismo día, recibí la visita de un abogado enviado por la fiscalía, Julián Ortega, especialista en lesiones personales. Clara, he revisado tu caso, dijo con tono seguro. Tu hermano admitió haber vertido aceite en la terraza. Hay testigos, pruebas fotográficas y un informe médico que demuestra la demora en prestarte asistencia. Tienes derecho a una compensación que puede garantizarte cuidados de por vida. Lo escuchaba como si hablara de otra persona. Son mis padres, es mi hermano. Julián apoyó las manos sobre la mesa. Entiendo lo doloroso que es, pero no se trata de venganza. Se trata de tu futuro, de tu salud y de tu independencia. No puedes cargar sola con este peso. Ese día lloré de nuevo, no por el dolor físico, sino por la certeza de que mi familia había cruzado una línea de la que no había regreso. 2 semanas más tarde, me trasladaron al centro de rehabilitación. El lugar era moderno, con pasillos amplios y salas llenas de aparatos que nunca había visto. Me asignaron a un fisioterapeuta llamado David, un hombre de unos 40 años, enérgico y paciente a la vez. Clara, nuestro objetivo no es prometer milagros, sino trabajar cada día para que recuperes lo máximo posible y al mismo tiempo aprendas a ser independiente con lo que tengas ahora. ¿De acuerdo? De acuerdo, respondí, aunque el miedo me atenazaba el pecho. Las primeras sesiones fueron brutales. Intentar sentarme sin perder el equilibrio, trasladarme de la cama a la silla de ruedas, mover los brazos sin que la espalda gritara de dolor. Cada movimiento era un recordatorio de lo mucho que había perdido. Una tarde, agotada, rompí a llorar. No puedo más, David. No siento las piernas y aunque me esfuerce, no cambiará nada. Él me miró con firmeza. Escúchame, Clara. Hoy no moviste las piernas, pero lograste mantenerte sentada 5 minutos sin apoyo. Eso es progreso. Aquí no medimos solo lo que perdiste, sino lo que ganas día a día. No te rindas. Sus palabras se quedaron grabadas. El centro tenía también sesiones grupales. Allí conocí a Tara, una mujer de mi edad que había sufrido un accidente de coche 2 años antes. Usaba muletas y una silla de ruedas para distancias largas. Una noche, durante la cena, me sonrió y dijo: «Sé lo que sientes. Crees que tu vida terminó, que todo lo que eras quedó atrás, pero no es así. Aprenderás a redefinirte. Un día mirarás atrás y descubrirás que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste». ¿De verdad se supera esto?, le pregunté. No se supera, se aprende a vivir con ello y de algún modo te transforma. Su calma me dio un rayo de esperanza. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. La inspectora Molina me visitó en el centro. Clara, quería informarte. Tu hermano ha aceptado declarar ante el juez. Se enfrenta a cargos serios por imprudencia temeraria. Tus padres también serán citados por negligencia. ¿Estás dispuesta a testificar cuando llegue el momento? Tragué saliva. La idea de enfrentarme a ellos en un tribunal me aterraba, pero también sabía que era necesario. Sí, lo haré. Esa noche apenas pude dormir. Recordaba a Isabel susurrándome que dejara de fingir, a Ramón gritándome que me levantara, a Héctor riéndose mientras yo suplicaba ayuda. Y comprendí que mi testimonio no era solo por mí, sino por la niña que había sido ignorada tantas veces en aquella casa. Los meses pasaron. Día tras día, con terapias interminables, fui recuperando pequeñas chispas de sensación en los muslos y un leve cosquilleo en los pies. Los médicos lo llamaban un signo positivo. Para mí era como un milagro. Sin embargo, también había retrocesos, infecciones, dolores insoportables, noches de insomnio. En esos momentos, la soledad se hacía insoportable. Mi familia seguía sin visitarme, ni una llamada, ni una carta. Un mediodía, Tara me encontró llorando en la sala común. Otra vez pensando en ellos, asentí. Son mis padres, Tara. Aunque me hayan hecho daño, una parte de mí todavía espera que aparezcan. Ella tomó mi mano. Clara,
Ellos eligieron no estar. Tú, en cambio, eliges cada día levantarte y luchar. Esa es la diferencia. Sus palabras fueron un bálsamo. 6 meses después del accidente llegó el juicio. El abogado Julián me preparó durante semanas. Solo di la verdad, no necesitas adornar nada. La verdad ya es lo bastante fuerte. En la sala vi a Héctor esposado, con el rostro desencajado. A mi lado estaban Molina y Rivera, dándome apoyo silencioso. Mis padres entraron después, cabizbajos. Apenas me miraron. El juez pidió mi testimonio. Con voz temblorosa relaté cada detalle. La terraza engrasada, la caída, la falta de auxilio, los insultos. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. El fiscal pidió la palabra y dijo: lo que escuchamos no es solo el relato de un accidente, sino de años de desatención y crueldad familiar. Hoy, esta joven exige justicia. Las sentencias se dictaron semanas después. Héctor, condenado a 5 años de prisión por imprudencia grave con resultado de lesiones. Mis padres, a 2 años de libertad condicional y servicios comunitarios por negligencia criminal. Cuando recibí la noticia, sentí un torbellino de emociones. Tristeza, rabia, alivio. No había victoria en ver a tu familia convertida en reos, pero al menos, por primera vez, había consecuencias. De regreso en el centro, David me felicitó. Diste un paso enorme, Clara. No por la sentencia, sino porque tu voz fue escuchada. Yo sonreí con lágrimas en los ojos. Sí, por fin alguien me creyó. Esa noche, antes de dormir, miré por la ventana del centro de rehabilitación. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Pensé en todo lo que había perdido y en lo que empezaba a construir. Por primera vez, no sentí solo dolor, sentí esperanza. El día después de la sentencia amaneció extraño. Había esperado tanto ese momento, pero cuando por fin llegó, no me sentí victoriosa. No había aplausos ni alivio absoluto, solo un cansancio profundo. Aún así, dentro de mí había una certeza. Mi voz había sido escuchada. Y esa verdad me daba un punto de apoyo para seguir. En el centro de rehabilitación, la rutina continuaba. Las mañanas empezaban con ejercicios de movilidad, intentando fortalecer los músculos que todavía respondían. David, mi fisioterapeuta, me recordaba: Clara, la constancia es la clave. Tu cuerpo necesita repetición, aunque a veces no notes avances. Yo asentía, aunque por dentro me frustraba. Había días en los que sentía un ligero cosquilleo en las piernas y me llenaba de ilusión, pero al siguiente, nada. Era como si mi cuerpo jugara con mi paciencia. En las tardes asistía a terapia ocupacional, donde aprendía técnicas nuevas para vestirme, cocinar sentada y desplazarme con la silla. Cada logro, por pequeño que fuera, me arrancaba una chispa de orgullo. Un día conseguí prepararme un café sin ayuda. Otro, logré transferirme de la cama a la silla sin perder el equilibrio. Esas pequeñas victorias eran las que me sostenían. Lo más difícil eran las noches. El silencio del centro me obligaba a enfrentar pensamientos oscuros. ¿Y si nunca volvía a caminar? ¿Y si me quedaba sola para siempre? ¿Y si la vida entera se reducía a este cuerpo que ya no reconocía como mío? En esas noches recordaba a Tara, mi compañera de comedor, que me había dicho: no se trata de superar, sino de aprender a vivir con lo que hay. Esa frase se repetía en mi cabeza como un mantra. 3 meses después del juicio, recibí la visita de mi abogado Julián Ortega. Llevaba un maletín lleno de documentos. Clara, buenas noticias. Hemos llegado a un acuerdo civil. La aseguradora de tus padres pagará el máximo de cobertura. Y además, ellos han aceptado vender la casa familiar para crear un fondo de 2 millones de euros destinados a tu cuidado futuro. Me quedé helada. ¿2 millones? ¿De verdad? Él asintió. Sí, no es una fortuna interminable, pero cubre tus necesidades médicas, adaptaciones en la vivienda y garantiza cierta tranquilidad. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque ya no tendría que preocuparme tanto por el dinero. Dolor porque esa compensación venía de la ruina de mis propios padres. Esa noche le conté la noticia a Tara. Ella me abrazó y susurró: no es venganza, Clara, es justicia. Con ese dinero podrás construir una vida que no dependa de nadie más. Tenía razón, pero la herida seguía abierta. Con el paso de los meses, mi cuerpo empezó a mostrar avances inesperados. Durante una sesión con David, mientras me sostenía entre las barras paralelas, logré mover levemente la pierna izquierda. Fue apenas un paso torpe,
pero lo suficiente para que él soltara un «¡Eso es, Clara! ¡Eso es un paso real!». Lloré de emoción. Ese pequeño gesto me devolvió la esperanza de que quizá algún día pudiera caminar con ayuda de aparatos. La doctora Valdés lo confirmó en la siguiente revisión. Has recuperado algo de función motora parcial. Con aparatos ortopédicos y entrenamiento, podrías caminar distancias cortas. No será como antes, pero es un progreso extraordinario. Me aferré a esas palabras como si fueran un salvavidas. Mientras mi cuerpo se fortalecía, también empecé a trabajar mi mente. El centro ofrecía terapia psicológica especializada en trauma. Mi terapeuta, Clara Navarro, curiosa coincidencia de nombre, me decía: lo que sufriste no fue solo un accidente físico, sino la culminación de años de maltrato emocional. Necesitas sanar también esas heridas invisibles. Al principio me costaba hablar, pero poco a poco fui recordando escenas de la infancia. Los castigos injustos, las comparaciones constantes, el favoritismo hacia Héctor. Comprendí que había pasado años dudando de mi propio valor. Tus padres fallaron en lo esencial, me dijo la terapeuta. Tenían que protegerte, y en cambio eligieron negarte. Reconocerlo duele, pero es el primer paso para liberarte. Salía de esas sesiones agotada, pero también más ligera. Era como quitarme capas de un peso que no me correspondía. En el centro también conocí a más pacientes. Había jóvenes como yo y personas mayores que llevaban años adaptándose a sus cuerpos. Algunos podían caminar con muletas, otros dependían de sillas motorizadas. Escucharlos me abrió los ojos. Cada historia era distinta, pero todas compartían algo en común: la resiliencia. Un día, durante una actividad grupal, nos pidieron compartir qué nos daba fuerzas para seguir. Cuando llegó mi turno, dije: durante mucho tiempo pensé que mi vida se había acabado, pero ahora sé que puedo reconstruirme, aunque sea sobre ruinas. Mi fuerza está en no rendirme. Al terminar, recibí un aplauso cálido. Por primera vez en años, sentí que mis palabras podían inspirar a otros. Se cumplió un año desde el accidente. Ya vivía en un piso adaptado con rampas y baño accesible. Tenía una cuidadora a tiempo parcial que me ayudaba con lo que aún no podía hacer sola. Y había vuelto a trabajar. No en el aula, sino como asesora pedagógica para el distrito escolar. Preparaba programas educativos desde casa y visitaba colegios de vez en cuando en mi silla. Era diferente, sí, pero también era valioso. Mis alumnos me recibían con abrazos cuando me veían, y eso me recordaba que seguía siendo maestra, aunque de otra forma. Ese mismo año me ofrecieron participar en un grupo de apoyo a personas con lesiones medulares. Allí conocí a gente que recién empezaba su camino, con el mismo miedo que yo había sentido. Me propusieron ser mentora voluntaria, y acepté. Me parecía una manera de transformar mi dolor en algo útil. En paralelo, empecé a recibir cartas de Héctor desde la cárcel. La primera la dejé cerrada varios días, incapaz de leerla. Cuando finalmente lo hice, encontré palabras que nunca había esperado de él. Clara, no tengo excusas. He sido cruel contigo desde que éramos niños. En prisión estoy en terapia y me enfrento a lo que hice. No busco tu perdón, solo decirte que lo siento de verdad. Mereces una vida mejor de la que te dimos. Las palabras parecían sinceras, pero no supe qué sentir. Parte de mí deseaba odiarlo para siempre. Otra parte reconocía que, por primera vez, asumía su responsabilidad. Guardé la carta en un cajón. No estaba lista para decidir si quería responder. Mis padres, en cambio, nunca me escribieron. Supe por conocidos que se habían mudado al sur de España, intentando rehacer su vida. Contaban una versión distorsionada de lo sucedido, presentándose como víctimas de una tragedia familiar. Ya no me sorprendía. Llevaban toda la vida protegiendo su imagen. Aún así, yo estaba cambiando. Comencé a salir más con amigos, a participar en actividades culturales. Incluso me animé a dar una charla en la universidad sobre resiliencia en la docencia. Fue aterrador al principio, pero al terminar, muchos estudiantes se acercaron para agradecerme. Nos has mostrado que el valor se encuentra en las cicatrices, me dijo una joven. Esa noche, al llegar a casa, me miré al espejo y apenas me reconocí. No por la silla de ruedas ni por las marcas de las cirugías, sino porque veía a alguien más fuerte, alguien que había sobrevivido al abandono y al dolor, y aún así seguía de pie, aunque de otra manera. Un día, en el centro de rehabilitación, conocí a Tomás, un fisioterapeuta que trabajaba con pacientes neurológicos. Al principio, nuestra relación fue profesional, pero poco a poco surgió una amistad sincera. Hablábamos de libros, de música, de sueños.
Él nunca me miró con lástima, sino con respeto. Meses más tarde, esa amistad se transformó en algo más. Una tarde, después de acompañarme a casa, me dijo: Clara, no eres tu silla ni tu lesión, eres una mujer increíble. Si me dejas, quiero caminar a tu lado, aunque sea de otra forma. Su confesión me emocionó. Acepté, con miedo y esperanza mezclados. Por primera vez, vislumbraba la posibilidad de un amor sano, sin humillaciones ni comparaciones. Al cerrar aquel año turbulento, comprendí que, aunque mi cuerpo nunca volvería a ser el mismo, mi vida estaba lejos de haber terminado. La justicia había puesto a cada uno en su lugar. Mi familia biológica se había perdido, pero yo había encontrado otra familia en mis amigos, colegas y en las personas que elegí. Y, sobre todo, había encontrado mi propia voz. El segundo año después del accidente comenzó con una mezcla de rutinas y descubrimientos. Ya no era la misma mujer que había llegado al hospital sin poder mover un músculo. Ahora tenía una vida diferente, llena de retos, pero también de nuevas oportunidades. Con Tomás, mi relación crecía con cuidado. Él respetaba mis tiempos y mis miedos. No me presionaba ni intentaba minimizar lo que me ocurría. Una noche, mientras cenábamos en mi piso adaptado, me dijo: Clara, admiro tu fuerza, no por lo que logras físicamente, sino por cómo eliges levantarte cada día. Sus palabras me hicieron sonreír, pero también me recordaron cuánto había cambiado mi manera de verme. Durante años pensé que era débil, que todo en mí era insuficiente. Ahora empezaba a creer que mi valor no dependía de caminar, sino de seguir adelante. En paralelo, seguía colaborando como mentora en el grupo de apoyo a personas con lesiones medulares. Cada semana llegaban nuevos pacientes con la misma mirada de terror que yo había tenido al principio. Me sentaba con ellos, les contaba mi historia y les repetía lo que Tara me dijo una vez. No se trata de superar, se trata de aprender a vivir con lo que hay. Uno de esos pacientes era un joven llamado Iván, de apenas 20 años, que había quedado en silla tras un accidente de moto. Estaba furioso con el mundo. Rechazaba la terapia y gritaba a todo el personal. Una tarde aceptó hablar conmigo. ¿De qué sirve?, me preguntó con rabia. Nunca volveré a ser el mismo. Lo miré a los ojos y respondí con calma. Yo también pensé lo mismo. Creí que mi vida había terminado, pero descubrí que aún podía enseñar, reír, amar. No eres solo tu accidente, eres todo lo que puedes hacer a pesar de él. Iván no contestó, pero días después lo vi en fisioterapia, esforzándose. Aquello me dio una satisfacción inmensa. Mientras tanto, mi cuerpo seguía mostrando progresos lentos. Con aparatos ortopédicos y muletas podía dar pasos cortos. No era caminar como antes, pero era una victoria personal. Las sesiones con David se habían vuelto más exigentes. Hoy, Clara, vamos a intentar 10 pasos, me decía, alentándome con paciencia. Cada movimiento era un esfuerzo titánico, pero cada logro encendía una llama dentro de mí. La parte emocional también evolucionaba. En terapia con Clara Navarro, la psicóloga, trabajábamos los recuerdos de mi infancia. Una vez me preguntó: ¿crees que algún día podrás perdonar a tus padres y a Héctor? Me quedé en silencio. No sabía qué responder. Por un lado, una parte de mí anhelaba cerrar esa herida con perdón. Por otro, sentía que hacerlo sería traicionarme. No lo sé, dije al final. Tal vez no se trate de perdonarlos, sino de liberarme de esperar algo de ellos. La psicóloga asintió. Exacto. El perdón no es olvidar ni justificar. Es soltar el peso que no te corresponde. Salí de aquella sesión con un nudo en la garganta, pero también con la sensación de que empezaba a soltar cadenas invisibles. En ese tiempo recibí otra carta de Héctor, esta vez desde un módulo de reinserción. La abrí temblando. Decía: Clara, entiendo que nunca quieras verme, pero estoy en terapia y empiezo a comprender la magnitud del daño que te hice. No espero perdón, solo quiero que sepas que intento cambiar. Leí y releí esas líneas. No contesté, pero algo en mí se removió. ¿Y si era cierto? ¿Y si por primera vez mi hermano estaba enfrentándose a su sombra? Mis padres seguían en silencio. Apenas supe por terceros que vivían en el sur, en una casa más pequeña. Contaban a sus vecinos una historia alterada, presentándose como víctimas de un accidente trágico. Me dolió, pero ya no me sorprendió. Toda mi vida habían protegido más la apariencia que la verdad. Un día, después de una sesión, le confesé a Tomás: ¿sabes qué es lo peor?
que aún espero que un día me llamen. Él tomó mi mano y respondió con ternura. Lo peor no es esperar, Clara. Lo peor es seguir creyendo que dependes de eso para estar en paz. Tu paz no debe depender de ellos. Sus palabras me atravesaron. Con el tiempo, mis días se llenaron de nuevas actividades. Empecé un máster en psicopedagogía con especialización en enseñanza a niños que viven traumas. Sentía que mi historia podía transformarse en herramientas para otros. Las noches de estudio eran largas, pero me mantenían motivada. Mientras tanto, mi cuerpo seguía respondiendo a la rehabilitación. Ya podía ponerme de pie con ayuda de barras y caminar distancias cortas con aparatos. En las revisiones, la doctora Valdés me decía, «Tus progresos son notables. No es común alcanzar este nivel en solo 2 años». Yo sonreía, agradecida. Sabía que nunca sería como antes, pero había encontrado un modo de reconciliarme con mi cuerpo. Llegó el aniversario número 2 del accidente. Decidí celebrarlo de manera simbólica, no como un recordatorio del dolor, sino como un homenaje a mi resiliencia. Invité a mis amigos, a Tara, a Iván y por supuesto a Tomás. Preparamos una comida sencilla en mi piso. En un momento levanté mi copa y dije, hace 2 años pensé que mi vida había terminado. Hoy sé que apenas empezaba de otra manera. Gracias por ser la familia que elegí. Todos aplaudieron y algunos lloraron conmigo. Sentí que, a pesar de todo lo perdido, había ganado algo invaluable, una red de amor auténtico. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté con Tomás en el balcón. Él me miró con ternura y dijo, «Clara, lo que viviste fue terrible, pero de las ruinas has levantado una fortaleza». Le sonreí. «Tal vez aún tengas cicatrices, pero ya no me definen». Él acarició mi mano. «Tus cicatrices cuentan tu historia, y yo quiero ser parte del resto del libro». Sus palabras me hicieron llorar, pero eran lágrimas de gratitud. Unos meses más tarde, recibí la noticia de que Héctor sería liberado tras cumplir su condena de 2 años en prisión. Me envió otra carta pidiendo verme cuando yo estuviera lista. Guardé el sobre en un cajón. No sabía qué hacer. Lo hablé con la psicóloga. «Parte de mí quiere escucharlo», le confesé. «Otra parte teme abrir heridas». «No tienes que decidir ahora», me respondió. «El poder está en ti. Eres tú quien pone los límites». Esa respuesta me dio paz. Por primera vez sentí que no debía correr para cerrar nada, que podía decidir a mi ritmo. Mientras tanto, la vida avanzaba. Terminé el máster con honores y recibí una oferta para trabajar como consultora en programas educativos para niños en situación vulnerable. Acepté sin dudar. Era mi manera de transformar el dolor en propósito. Un día, durante una conferencia, un estudiante me preguntó, «¿Cómo lograste no rendirte?». Lo pensé unos segundos y contesté, «Porque descubrí que la fuerza no está en las piernas, sino en el corazón». La sala se quedó en silencio y luego estalló en aplausos. Sentí un calor inmenso recorrerme el cuerpo. La relación con Tomás también avanzaba. No era un cuento de hadas perfecto. Había días difíciles, momentos de frustración, pero había respeto, comunicación y cariño. Era un amor sano, algo que nunca había experimentado antes. Un atardecer me llevó a un parque accesible, donde me ayudó a caminar con mis aparatos. Me sostuvo con delicadeza, sin tratarme como frágil, sino como compañera. En ese instante supe que podía volver a confiar en alguien. Al cerrar aquel 2.º año, me descubrí sonriendo más de lo que lloraba. La herida seguía ahí, pero ya no era la protagonista de mi vida. Había aprendido que la resiliencia no borra el dolor, pero lo convierte en semilla de algo nuevo, y yo estaba lista para seguir sembrando. El 3.er año después del accidente, comenzó con una sensación distinta. Ya no me definía por lo que había perdido, sino por lo que había construido. Tenía un nuevo trabajo como consultora educativa, un círculo de amigos que me acompañaba en cada paso, y una relación con Tomás que me hacía sentir respetada y valorada. Aún así, había sombras que seguían presentes. Una de ellas era la carta de Héctor, guardada en el cajón de mi escritorio. Su petición de verme me rondaba la cabeza como un eco constante. Una tarde, mientras organizaba documentos, la carta cayó al suelo. La recogí y la releí. «No busco tu perdón, solo decirte que intento cambiar». Por primera vez sentí que esas palabras no eran un intento de manipulación, sino un esfuerzo genuino. Lo hablé con Tomás esa misma noche. «¿Crees que debería verlo?», pregunté con voz insegura. Él reflexionó unos segundos antes de responder.
Clara, la decisión es tuya. Si lo haces, que sea porque te ayudará a cerrar un ciclo, no porque él lo pida. Sus palabras me dieron claridad. No tenía que apresurarme. Podía esperar hasta sentirme preparada. Mientras tanto, mi trabajo me llevaba a colegios de diferentes barrios. Diseñaba programas de apoyo emocional para niños que vivían situaciones de trauma. Una mañana, después de una charla, una niña se me acercó tímidamente. Señorita Clara, ¿de verdad es posible seguir adelante cuando tu familia no te escucha? La pregunta me atravesó el corazón. Me agaché en mi silla para estar a su altura y le respondí. Sí, es posible, porque puedes encontrar personas que te valoren y te cuiden, aunque no tengan tu misma sangre. La familia también se elige. La niña sonrió con alivio. En ese momento, comprendí que mi historia tenía sentido más allá de mí, servía para dar esperanza a otros. En el ámbito personal, seguía trabajando duro en mi rehabilitación. Con los aparatos y muletas podía caminar tramos cada vez más largos. El dolor seguía, y había días de retroceso, pero cada paso me recordaba que no estaba derrotada. Un día, al terminar la sesión, David, mi fisioterapeuta, me dijo: Clara, no solo has recuperado movimiento, has recuperado confianza, y eso es más poderoso que cualquier músculo. Me emocioné hasta las lágrimas. El aniversario número 3 lo celebré de manera íntima. Invitamos a algunos amigos cercanos y preparamos una cena sencilla. En medio de la velada, Tomás se levantó con un brillo en los ojos y, para sorpresa de todos, se arrodilló a mi lado. Clara, desde que entraste en mi vida, me enseñaste lo que significa la verdadera fortaleza. Quiero compartir este camino contigo, con todas las dificultades y alegrías. ¿Quieres casarte conmigo? El salón estalló en aplausos y risas. Yo, con lágrimas corriendo por mis mejillas, respondí: sí, quiero. Aquel fue un momento que nunca olvidaré. No porque borrara el dolor del pasado, sino porque me mostró que el futuro podía ser distinto. Poco después empecé a preparar mi tesis final del máster. La titulé Resiliencia en la infancia, el papel del docente en contextos de trauma. Cada página era un reflejo de mi historia, transformada en conocimiento útil para otros. Cuando defendí el trabajo ante el tribunal, recibí la máxima calificación. La doctora Valdés, que había asistido como invitada, me abrazó y me dijo: has convertido tu herida en sabiduría. Ese es el triunfo más grande. El día de la boda llegó meses después, en una ceremonia sencilla y accesible, al aire libre. Llevaba un vestido adaptado que me hacía sentir bella y libre. Tara estuvo conmigo como dama de honor. E Iván, aquel chico furioso de 20 años, vino a darme un abrazo de gratitud. Cuando pronunciamos los votos, Tomás me miró a los ojos y dijo: te prometo caminar contigo, aunque el camino sea distinto al que imaginamos. Yo respondí: y yo prometo no dejar que las cicatrices nos definan, sino que nos unan. No hubo invitados de mi familia biológica, pero no los eché de menos. Miré alrededor y vi a mi familia elegida. Amigos, colegas, pacientes, personas que habían llegado a mi vida para quedarse. Y comprendí que aquello era suficiente. Poco después de la boda recibí una última carta de Héctor. Decía que había terminado su condena y que estaba en un programa de reinserción laboral. Reconocía que no esperaba respuesta, pero quería que supiera que estaba intentando ser una persona diferente. Esta vez no lloré al leerla. La doblé con cuidado y la guardé en una caja junto a otras cartas y recuerdos. No sabía si algún día lo vería en persona, pero lo que sí sabía era que su historia ya no definía la mía. Los años siguientes estuvieron llenos de altibajos. Hubo complicaciones médicas, momentos de frustración, recaídas emocionales, pero también hubo viajes, conferencias, nuevos proyectos y, sobre todo, amor. Tomás y yo construimos un hogar lleno de respeto. Nunca me hizo sentir menos, nunca me comparó con nadie. Aprendí lo que era compartir desde la igualdad, sin miedo ni humillación. Una tarde, mientras paseábamos por un parque accesible, me detuve a mirar a mi alrededor. Niños corrían, el sol caía sobre los árboles y yo, apoyada en mis muletas, sonreía. Pensé: hace 3 años creí que mi vida había terminado. Hoy sé que apenas empezaba de otra manera. Con el tiempo, me convertí en conferencista sobre resiliencia y trauma. Viajaba a distintas ciudades contando mi experiencia. Siempre empezaba con la misma frase: mi nombre es Clara, tengo 28 años. Y esta es la historia de cómo un día perdí mis piernas, pero encontré mi voz. Cada vez que terminaba,
Las salas quedaban en silencio y luego estallaban en aplausos. No porque yo fuera un ejemplo perfecto, sino porque mi historia mostraba que incluso en la oscuridad más profunda puede encenderse una luz. Hoy, al mirar atrás, siento gratitud. Sí, mi familia me falló de la manera más cruel. Sí, mi hermano me dejó una cicatriz que llevaré toda la vida. Pero también gracias a ese dolor descubrí una fuerza que jamás imaginé. He aprendido que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que eliges, que las cicatrices no te rompen, te transforman, y que incluso cuando todo parece perdido, siempre queda un camino hacia adelante. Mi historia no es solo la de una caída y una silla de ruedas, es la historia de cómo convertí la traición en resiliencia, el silencio en voz y la soledad en una nueva forma de amor. Y si alguien me escucha ahora, atrapado en la duda o en el dolor, le diría lo mismo que un día me dijeron a mí. No se trata de superar, sino de aprender a vivir con lo que hay, porque vivir al final es eso, encontrar sentido incluso en medio de las ruinas.